Es decir, que estuve los 2 años que me correspondía para terminar mi enseñanza media en la escuela militar. Y lo otro, soy católico ortodoxo. En ese sentido rezo Pero en algún momento, bastante más seguido de lo que hacía. dijo agnóstico. Bueno, leí por ahí. es el camino, es efectivamente el camino que seguí. En algún momento fui agnóstico, en algún momento fui protestante. Es un camino de búsqueda. Partamos con la política. A ver, ¿cuál es la geografía en este momento? Una caída en las encuestas muy fuerte. Ha salido la última encuesta en el día de hoy. Dependiendo de la encuesta. Sí, pero en general las encuestas muy bajo en comparación a las mismas encuestas hace algunos meses. En la última encuesta, Jara 33,8, Kast 17,3, Matei 16,8, Parisi 8,9, Johannes Kaiser 4,3. Mira. Hay un desplome, ¿no? No. Pero todas las encuestas dicen que ha bajado muchísimo. No todas las encuestas. La CADEM y esta. Son 2. Y otras más. Y hay más encuestas. La pregunta que ustedes, o que las encuestadoras, la verdad, tienen que responder es la siguiente. ¿Cómo hay diferencias de más de 3 puntos, que es normalmente el margen de error entre las distintas encuestadoras? Y aquí estamos hablando no solamente... Veamos la última encuesta. Le da a José Antonio Kast 17. Kast 17. Hay otras encuestas que le dan 24. A Evelyn Matei le da 16 y algo. Hay otras encuestas que le estaban dando 10. Sí, pero hace rato, sí, pero en general las tendencias son estas. ¿Eh? Sí, pero hay una diferencia esencial. Hay una diferencia esencial entre lo que es la manipulación de la opinión pública y lo que las es encuestas no se equivocaron con el triunfo de Jara. No se equivocaron con el triunfo de Jara. No se equivocaron con el triunfo de Jara. Yo las vi. ¿En la amplitud? Algunas marcaban una ventaja enorme. Pero no esta. ¿Está usted en emergencia? ¿Cómo? ¿Está usted en emergencia con todo esto que está pasando? De ninguna manera. ¿No? No, porque nosotros tenemos nuestras cifras. Y si nosotros nos pusiésemos nerviosos por las cifras que publica la competencia, entonces evidentemente tendríamos un problema. Si en algún momento usted se da cuenta que está bajo, se convence que está bajo, ¿se va a retirar? No, porque di mi palabra de no hacerlo. Está bien, uno puede dar la palabra de no hacerlo, pero si en Chile quizás sí, pero si está con un punto. Aunque quede debiendo. No se porque di mi palabra. Porque al final, Tomás, es lo único que tengo. Mi credibilidad. Y no voy a entregar mi credibilidad en razón de la conveniencia de terceros. Aunque eso sea dividir a la derecha. Pero si la derecha está dividida en razón de su mala gestión propia. La razón por la cual existimos nosotros es porque tenemos divisiones y distinciones y tenemos diferencias de opinión con el resto de la derecha. De otra manera no tendría ninguna razón de ser que yo estuviese aquí. ¿Está haciendo usted algo mal? Porque en las encuestas no está arriba. Hubo un momento en que en las mismas encuestas usted estaba punteando. ¿Ha hecho algo mal? No me recuerdo que CADEM me haya dado alguna vez como puntero, pero en marzo, en febrero, estaba muy arriba. ¿Ha hecho algo mal? Yo creo que estamos tarde con la campaña, pero todavía no hemos empezado la campaña. Estamos a 5 meses de la elección. Y por lo demás, hacer presente lo siguiente. Una tendencia es una tendencia. Pero los resultados, 4 puntos, no se lo compro. Si existe la posibilidad de que Matei pase a segunda vuelta, ¿usted no se baja para beneficiar a Kast? No, ¿por qué? Le hago una pregunta porque tiene una lista parlamentaria común, entonces hay algo y hay una relación entre ustedes. Mi tema es el siguiente, yo sé que es complicado en un país donde las confianzas interpersonales son tan débiles que una de las industrias principales es la del notario, ¿no? Pero créanme, si yo doy mi palabra la cumplo, a rajatabla. Es por eso que estoy aquí. Aunque cambien las circunstancias. Es que mi palabra la doy en razón de la gente que me acompaña, de la gente que se ha comprometido con esta campaña, ¿no? Y yo esto de que uno cambia simplemente sus principios, su posición, uno está dispuesto a romper las confianzas en razón de la conveniencia política. No la conveniencia, del cambio de circunstancias. Las circunstancias a veces cambian. A veces sí, y cuando uno da su palabra, ¿sabe qué es la gracia de dar la palabra? Que aunque cambien las circunstancias, usted se mantiene en la misma posición. ¿Usted es un hombre terco? Mucho, a veces. La terquedad es obstinación, incluso irracional. A veces. Y le voy a decir una cosa. En ocasiones es negativa y en ocasiones no lo es. ¿Se arrepiente de alguna declaración? Sí, sin duda. ¿Cuál? De muchas. A ver. Por ejemplo, de tweets que escribí o de comentarios que hice hace casi 10 años y que me sacan en todas las entrevistas. ¿Algunos más cercanos? ¿Algunas declaraciones más cercanas? No, no creo. ¿El caso de Franco Vargas? No.
Definitivamente no. Porque en el caso Franco Vargas, yo fui Es el conscripto de 19 Sí, años que murió en una porque- caminata sí, lo sé. en el norte del país. Porque no, Putre. no eran declaraciones dirigidas a Franco Vargas, por lo demás no sabía que Pero estaba su familia fue a presente. propósito de eso. No, pero porque es una comisión investigadora. Pues. Yo tengo un trabajo como diputado que hacer. Es que hizo, Y entre no, otras hizo, no cosas- hizo una pregunta, hizo una afirmación. No, yo hice una afirmación en forma de pregunta, que efectivamente había una introducción a la pregunta, que existían entonces condiciones que efectivamente significaban un empeoramiento generalizado de la salud de la juventud. Usted Si el dijo- ejército se había hecho cargo, no el ejército, de hecho la Dirección General de Movilización Nacional, al momento del reclutamiento, al momento de chequear la salud de los jóvenes, de esas circunstancias. Usted dijo que eran obesos, que podía haber consumo de drogas, que... Y de hecho recibimos respuesta a los oficios que tenemos, que despachamos, y iban en dirección a un problema no menor, casi 30% Sí, de los jóvenes. pero no se sabe si Franco Vargas había Pero si no era consumido una drogas. pregunta Bueno, solamente pero respecto se de estaba hablando Franco de eso. Vargas, había Bueno, pero 3 personas que estaban involucradas ahí. usted 3 personas sacaría, que estuvieron usted dijo, involucradas ahí. por ejemplo, hizo una declaración, sacaría cascando las energías renovables no tradicionales. ¿La mantiene? No, no de esa manera. Pero lo dijo. Sí lo dije. Ya, ¿se arrepiente de eso? Sí, porque era técnicamente incorrecto. ¿Se arrepiente de que el Ártico no está desapareciendo? No, porque el Ártico no está desapareciendo. Ah, pégale un teléfono a Putin porque él cree otra cosa. Está Y él bien, está ahí. pero el Ártico no ha desaparecido. Dijeron, Está desapareciendo. fue el señor Al Gore, creo que fue Al Gore, el que sostuvo que para el año 2000 no iba a haber hielo en el Ártico. No, pero era un proceso. Lo que estaba Bueno, refiriéndose fueron usted los es un mismos que proceso. dijeron que no iba a haber hielo De en el hecho, Himalaya. O sea, que no iba a haber hielo en el Hay toda una Kilimanjaro. competencia geopolítica para ver cómo se navega por el Ártico. Usted lo sabe. Me parece perfecto. Yo no Hablemos- digo que no exista un cambio climático. ¿No se arrepiente de esa Yo lo que- declaración? No, ¿por qué? Pero sí es cierto. Hablemos de la relación con los republicanos. Usted ha estado con los republicanos, fue diputado republicano, Sí. lo echaron a los 3 días que había sido elegido, lo No me despidieron. Bueno, usted renunció, pero lo iban a echar. Tomás, eso no es correcto. Lo anunciaron que lo pasarían al Tribunal Supremo. Bueno, y no habría pasado nada porque no existía ninguna causal por la cual me pudiesen Pero echar del usted partido. estuvo en los republicanos, renunció a los republicanos, volvió a los republicanos. Correcto. Estable políticamente en este ida, es como una relación de amor y odio. ¿Qué es lo que es eso? No, es simplemente yo defiendo mis principios y los defiendo en todas circunstancias respecto de cualquier opositor, incluso de los propios amigos cuando es necesario. Ya, pero usted entró, salió. Bueno, ¿y cuál es el problema? Usted acusado. Una organización política no es lo mismo que solamente una organización o el tema de la defensa de los principios. Usted ha dicho de José Antonio Kast, donde le convenga o donde él cree que le conviene, él está. ¿Lo he dicho de esa manera? Sí. ¿Está seguro? ¿Puede Donde, citármelo? comillas, donde le convenga o donde él cree que le conviene. Bueno, Cuando ¿En usted qué lo ubica en materia? el espectro político, ¿dónde está? Donde le convenga, textual, ¿ah? O donde él cree que le conviene. necesitaría el contexto para saber en qué contexto lo dije. Eso, cuando le preguntan Si lo dónde está está, en qué diciendo- lugar del espectro político está José No, Antonio. pero él no estaría probablemente a favor de ¿cómo se dice? De la negociación ramal, por ejemplo, por ramas de actividad. Sin duda que no. Pero en ciertas materias, A ver, y efectivamente para el tema constitucional, ¿ya? Hubo entrega de principios que eran rectores, y esos principios rectores son la causa por la cual hubo una fractura dentro del Partido Republicano. Usted se preguntó una vez, ¿quién es José Antonio Kast hoy día? ¿Quién es? Usted mismo se lo preguntó. ¿Mm? ¿Cuáles son sus posiciones que realmente defiende? A mí no me queda claro. ¿Son las que defendieron el proceso constitucional, las que defendieron la primera vuelta, la segunda vuelta? ¿Cuáles son sus posiciones que van a defender los próximos meses? ¿Van a ser las mismas que el proceso constitucional? Probablemente no trate, no porque trate de recuperar el voto que perdió, etcétera, etcétera. O sea, no tiene idea dónde está Kast. Creo que José Antonio Kast trató en su momento de cuadrar el círculo constitucional. Y eso generó un tremendo ruido. ¿Solamente en materia constitucional? Yo creo, bueno, la segunda vuelta de la elección pasada, efectivamente, se cambiaron muchas posiciones de la primera a la segunda vuelta. Y el propio, creo que fue el senador Chaguán, en entrevista con usted, el que dijo que le habían cambiado, le habían escrito de nuevo el programa en segunda vuelta. Yo creí en ese momento, y yo pienso hasta el día de hoy, de que esa fue la razón por la cual José Antonio tuvo un peor resultado del que pudo haber tenido en segunda vuelta. O sea, que no tiene convicción y se va para allá y para acá. Yo creo que él trata de alcanzar un objetivo
El objetivo es, en una materia era el tema constitucional, demostrar gobernabilidad, y hay momentos en los cuales se equivocan. ¿Vulnera sus principios? Bueno, hay materias que efectivamente son de principio y que se entregaron. ¿De acuerdo a cómo sopla el viento? No, no lo diría así. Pero si la causa es suficientemente, o cree que el tema es suficientemente importante ¿Para ganar el como poder? para hacer un sacrificio en el sentido de ganar el poder o Ya, pero de alcanzar, eso significa ser un poco veleta, po. no De acuerdo a sé, su posición, a la porque yo suya. conozco a muchos políticos en Chile que literalmente le dicen un día lo uno y al día siguiente lo Ya, pero eso es contrario. lo que está diciendo usted de Kast. En el caso de José Antonio hay dos momentos específicos en los cuales efectivamente se produce una situación que es compleja para nosotros. Usted dijo, yo voy a estar siempre en la posición más dura. Bueno, quizás exageramos un poquitito, eso pero lo dijo. va en esa dirección. Sí. Siempre en la posición más dura, siempre. La posición más consecuente, pongámoslo así. No, pero dijo dura. Está bien, pero al final cada declaración en su contexto. ¿Y eso benefició a Kast en el sentido que se ve mucho más aperturista? No, yo Más creo hacia que, el centro, ¿usted jugó en beneficio de él? pero a ver, ¿por qué no nos hacemos cargo de lo que fue la gestión política? Si José Antonio Cast, junto con lo que fue el Partido Republicano en el segundo proceso constitucional, trató de hacer una constitución que fuese una constitución que dejara contentos a los distintos políticos y sectores políticos. No estoy hablando de la ciudadanía, porque las constituciones no son para los políticos, se supone que son para proteger los derechos de los ciudadanos. ¿Ya? Y al tratar de dejar contentos a las distintas dirigencias políticas, incluyendo, llegando hasta el PPD, el Partido Radical, etc., lo que hizo fue tensionar demasiado el ambiente interno del Partido Republicano, se produjo un quiebre. Eso es lo que sucede. Entonces, plantear que él no estaría más hacia el, no se habría movido él ya mucho tiempo atrás, un poco más hacia el centro, que no es un tema de Sí, perspectiva. usted es más duro, está más acá. Eso es todo. ¿Sí? Eso. ¿Le sorprendió la victoria de Janet Jara? No, No. no. Habría esperado que no fuese así. ¿Teme que gane la presidencia? No en esta vuelta. Y temo otra cosa, temo que dirija la oposición. ¿Usted cree que no tiene posibilidad de ganar? No, no creo. Temo que dirija la oposición. ¿Usted cree que va a ganar usted o Kast? Yo creo que vamos a dar una muy buena pelea. El Usted no ciudadano es tiene- el que O decide. sea, ¿usted no cree que Janet Jara tiene posibilidades de ganar? No, no creo. Pero creo que puede hacer mucho daño siendo la que conduzca la oposición. Ella dice que es socialdemócrata, Sí, que, claro. que gobernaría con una mayoría de partidos que no son marxistas o que no son Yo también comunistas. podría decir que soy socialdemócrata además para ganar debe- la elección ahora. No, pues usted ha dicho, perdón, usted ha dicho que le gusta la socialdemocracia alemana, así que No. Dos figuras algún de la momento, socialdemocracia bueno, pero- alemana, que es otra cosa que la ya, socialdemocracia. pero Ya. la de la democracia alemana de los 90. No, y la de 1920. ¿Le asusta que pueda gobernar el Partido Comunista? La verdad sería probablemente el fin de la democracia en Chile, así que sí. Pero hay una constitución. Sí, pero la Hay partidos constitución- que no son comunistas. Tomás, las constituciones no defienden a los ciudadanos defienden las constituciones. Si ya gana el Partido Comunista con 50 más 1 de los votos o tiene suficiente respaldo como para llegar al poder con 50 más 1 de los votos, la constitución no vale nada. ¿Usted cree que Janet Jara fue validada por la derecha? Yo creo que Janet Jara fue sin duda respaldada y recibió el apoyo que necesitaba para llegar a esta posición por parte de Chile Vamos. Yo no lo diría a la derecha. Bueno, esa derecha. Pues, Bueno, sí, ya. está bien. ¿Ellos fueron? Creo que tienen una responsabilidad muy amplia en esa materia, sí. ¿Se las va a cobrar? Yo creo que se lo va a cobrar la ciudadanía. No, usted. Yo Está preguntando personalmente. usted. Sí, sí. Yo les voy a hacer presentes sus errores políticos, así como ellos me van a hacer presentes los míos. ¿Quiénes son las personas que cometieron esos errores políticos, a su juicio? Guillermo Ramírez, Diego Schalper, Francisco Chaguán, el senador Moreira, el presidente de RN, el senador Galilea. Yo diría que por ahí vamos. ¿Felipe Kast? Felipe Cast probablemente haya jugado también un rol. ¿Usted cree, Pero eso es un tema que se ha repetido anteriormente ¿usted también. cree que el gran empresariado validó a Janet Jara como una persona institucional para lograr este éxito electoral? Yo creo que el gran empresariado no solamente está validando ahora de nuevo a Janet Jara, porque acabo de leer una entrevista, creo que tuvo un encuentro con la Sofofa, o la están invitando. No solamente la están validando.
sino que el gran empresariado fue probablemente la razón por la cual Chile Vamos terminó aprobando una reforma previsional que violentaba principios esenciales del derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos. ¿Se le ha acercado el gran empresariado? No, ¿Ha tenido alguna conversación con ellos? sí, pero si yo me encuentro con el presidente de la SOFOFA en un aeropuerto, converso con él. Si yo No, pero me encuentro con... refiero a una conversación de pasillo. No, ¿No? no, en ese sentido parece que no soy tan interesante. ¿Usted cree que hay concentración económica en Chile? Yo creo que más que concentración económica hay concentración de poder político en ciertas manos que tienen un rol, que juegan un rol económico. ¿Políticos o económicos o empresarios que juegan el rol político? Eso, Ah, ya, eso es. por ahí va. ¿Y eso no es antidemocrático? O sea, que el dinero les dé tanto poder que jueguen roles políticos. El tema es el siguiente, y esto Ahí no hay es- votos. No, pero ese es un debate que es muy antiguo, lo tenemos en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y está, a lo que voy es a lo siguiente. Si usted paga, si usted paga por las elecciones, si las elecciones son al final una danza de millones para convencer a las mayorías de votar por usted, evidentemente que el dinero juega un rol en el sistema ¿Usted político. proscribiría al Partido Comunista? Yo creo que el Partido Comunista, así como ha actuado en Chile, hace bastante tiempo debe haber pasado por tribunales. ¿Pero usted lo proscribiría? Eso no es una función que pueda asumir yo. pero, a ver, usted Yo puede- personalmente, de todas maneras, así como se ha hecho Ya. en Ucrania, en Polonia, le voy a O decir una sea, cosa, no en podrían Alemania. tener una actividad política legal. Eso es No, proscribible. yo creo que el Partido Comunista, después de su actividad con la FARC, que por lo demás está documentado en la página de esta radio, o sea, de la Bio, disculpe, de su radio, los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista, después de sus relaciones con el FPMR después de los años 90, después de sus relaciones con Venezuela, los dineros que recibieron por la O sea, Universidad los Arce, eliminaría del juego democrático. definitivamente no estoy de acuerdo con que tengan una personalidad jurídica si violentan la ley. ¿Y qué haría con...? Bueno, pero la han violentado, según Yo usted tengo dice. yo tengo la convicción de eso. ¿Y qué haría con sus dirigentes? ¿Qué haría con sus dirigentes? Es un tema que tiene que resolver la justicia. ¿Qué cree usted? No, pero usted puede Pero presentar querellas, puede accionar, puede... No, Tomás. Pues sí, evidentemente que podemos presentar querellas. Pero no nos equivoquemos, que aquí es el Poder Judicial el que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Yo estoy levantando la voz de alarma. Yo creo que aquí en Chile durante mucho tiempo se ha cerrado un ojo respecto de lo que ha sido actividades que pueden ser perfectamente consideradas ilegales por parte del Partido Comunista. ¿Usted cree que ellos son responsables penalmente, entre otros, del estallido? Yo creo que sin duda jugaron un rol. La Ley de Seguridad del Estado dice, los que inciten, es una tipificación penal. Los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido. ¿Usted cree que cayeron en esa figura? Yo creo que sí. ¿Está prescrito? Si no lo sé. Yo tampoco. Pero sería interesante revisarlo. O sea, lo metería preso. Yo no puedo meter a nadie preso. No. Impulsaría para que lo metan preso. Eso lo hace un juez. Pero Iniciaríamos las acciones. Mire, en primer lugar lo que tenemos que hacer es iniciar acciones de investigación bastante más profundas de lo que han habido hasta ahora respecto de qué es lo que pasó para el 1810, quién estuvo detrás, quién organizó esto, quién hizo llegar la plata y quién generó la logística. O sea, Janet Jara no podría ser candidata, según usted, de acuerdo a todo. Bueno, en mi opinión, y yo lo he planteado en más de una ocasión, el Partido Comunista de Chile es una organización que hace mucho tiempo debe haber sido revisada con mayor atención por parte de la Fiscalía. Y la pregunta es por qué no lo ha hecho. ¿Usted está en contra de todas las dictaduras? Estoy en contra de todas las dictaduras, sí. ¿La China? También la China. ¿Y si es presidente, qué haría con los chinos? No, soy un realista político. Ah, realista. Sí. Ya, ahí los principios se van al carajo. Entonces, no es un tema de principios en esta materia. China compra la mitad de lo que producimos. Ya, un problema económico. No, es un problema de supervivencia. Sí, el problema económico usted le dice así, pero la diferencia radica en si una persona puede pagar el arriendo de su casa o no, o si va a pasar hambre o no en Chile. Yo no me voy a meter. O sea, con China se quedaría callado, con Cuba les diría que... China no está interfiriendo en nuestros asuntos internos, por lo menos no hasta el nivel de considerarlo una amenaza para lo que es nuestra independencia nacional en este momento. ¿Cuba sí? Cuba desde los años 60 no, pero que lo ha estado haciendo. No, permanentemente. Oye, el 11 de septiembre del 2019 usted apoyó, salió publicado un inserto en favor del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. El pronunciamiento militar, sí. El golpe de Estado, otros dirán pronunciamiento militar. O sea, usted lo sigue apoyando. Sin duda.
Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. ¿Con Absolutamente. todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias. Lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo, usted no puede decretar la vía armada como justificada para alcanzar el poder. Usted no puede organizar a 10.000 guerrilleros armados, Vox, del expresidente Frei. Usted no puede desatar la guerra y la lucha de clases y cuando recibe una respuesta esperar que ésta sea pacífica. Johannes, yo no voy a entrar en una discusión histórica muy larga. Solamente le quiero encantado. preguntar, las detenciones, las desapariciones, las torturas No y los estoy de acuerdo con eso. asesinatos fueron inevitables, dice usted. No creo que hayan sido inevitables. Eso me acaba de decir. No, lo que le dije fue que en el caso de que hubiese un conflicto de esa naturaleza que pudo haber alcanzado los ribetes de una guerra civil, de la mano de la cantidad de gente armada que había, ya, evidentemente que iban a haber muertos, iban a haber violaciones de derechos humanos, disculpe, porque sabe que cuando la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos. Por lo demás, hacer presente lo siguiente, que el ejército de Chile en su momento actuó de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado bajo el control del régimen democrático. Y estamos hablando desde González Videla para adelante, que mandaron a los... Bueno, pero no me quiere dejar responder. Yo me niego a pensar que el ejército está entrenado para torturar. Bueno, pero es efectivamente así. Pero pues. para torturar. Pero si el ejército, en lo que era el combate antisubversivo, contrainsurgencia, los cursos de contrainsurgencia, en los años 60, en los años 50, 60 y 70, incluido el gobierno de Salvador Allende, se despachaban a los oficiales a ser entrenados en Estados Unidos. ¿A torturar? En técnicas de contrainsurgencia. ¿Y sabe qué? Pero la contingencia no es efectivamente, Estados Unidos enseñó, aprendido de los franceses y de la guerra en Argelia, le enseñaron a nuestros oficiales a obtener información a través de la tortura. Y le voy a decir una cosa, y lo hicieron con la complicidad o con la aceptación del régimen democrático, es decir, de la derecha, de la izquierda, de los radicales y de los comunistas y de los socialistas. ¿Usted ha leído sobre las torturas que se cometieron bajo el... Sin duda. ¿Ha leído los centros de tortura? Pero si no le estoy defendiendo las torturas. Pero está justificando todo, que era casi inevitable. No estoy justificando las torturas. ¿Está dispuesto a indultar a los militares que están presos? No, permítame. ¿Por qué? Yo no estoy justificando las torturas, no voy a dejar que me permita... Federico el Grande prohibió las torturas del siglo XVIII porque no servían, entre otras cosas. ¿Ya? Creo que la tortura es una forma brutal y por lo demás muy poco práctica de obtener información. Y es un castigo inmerecido. Es una violación de las cosas más básicas en las cuales cree el ser humano. Voy a decir una cosa. En este país, la clase política no se puede hacer la loca respecto de la forma y el tipo de entrenamiento que recibieron nuestros uniformados antes del 73. Porque era un gobierno civil. Y la clase política hasta el día de hoy hace como si no hubiesen tenido nada que ver y como si todo esto hubiese sido entonces una cosa que nació de la nada. Y ese no es correcto. O sea que no hay ningún responsable. Sí, evidentemente que hay responsables. En primer lugar, empecemos por aquellos que declararon que la vía armada era legítima para que después cuando estaban derrotados. ¿No? ¿Cuando estaban derrotados? Sí. Bueno, ¿cuándo estuvieron derrotados? En mi opinión, estuvieron derrotados en 1989. Se demoraron harto. Bueno, la derrota fue global. ¿Usted indultaría a las personas que están presas en Punta Peuco? ¿Usted conoce a Clara Saransky? ¿Se acuerda de Clara Saransky? Pero dígame si lo indultaría o no. Porque para responderle el por qué. Clara Saransky dijo que era innecesario e injusto el tipo de persecución que se estaba realizando. Ella misma torturada, y ella misma fue víctima, que se estaba realizando respecto de los mandos, o sea, no de los mandos que habían tomado decisiones, sino que de soldados, cabos, etcétera, tenientes, subtenientes. ¿Usted no cree que Pinochet fue un cobarde al no reconocer sus responsabilidades? Mire, Pinochet reconoció sus responsabilidades, pero bastante tarde. Eso es correcto. Yo creo que no fue correcto en lo que... ¿No cree que fue un cobarde? No, esa es una palabra que usted puede utilizar. No, le estoy preguntando a usted si cree eso. No. La responsabilidad de mando y todo ese tipo de cosas. Sí, yo creo que no fue correcto. Yo creo que fue, en ese sentido, dejó votados a sus hombres, sí. ¿Los dejó votados? Sí.
Eso usted estuvo en el ejército, así que sabe. Sí. Eso es una cobardía, ¿no? Pueden haber distintas razones para ello, pero usted me pide a mí que yo califique entonces la intención. Yo no soy psicólogo. ¿Reabriría el penal Cordillera? No. Cerrar- Cerraría Punta Peu. ¿Cerraría Punta Peu? Sí. ¿Y dónde irían? Arresto domiciliario o a su ya. casa. ¿Cerraría el Museo de la Memoria? El Museo de la Memoria tiene dos opciones. O se transforma en un museo de la memoria completa, o no vamos a darle de recursos públicos. Es por lo demás una personalidad jurídica independiente, así que en ese ¿Cerraría sentido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos? 0 pesos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Terminaría el financiamiento de la Fundación Allende? Absolutamente. ¿Usted habla con militares? Sí. Lo hago. ¿De qué habla? De todo. ¿De política? También. ¿Con los militares habla de política? Sí, con mucho. Ahora casi todos están retirados. Pero... No, pero me refiero a militares activos. Los otros ya no son militares. No, sí son militares. Está Los bien, militares son militares hasta el está- último día de está su bien, vida. Está bien, usted es militar también, pero estoy hablando en servicio activo. ¿Ahora con militares en servicio activo? No, no hablo con militares en servicio activo de política. ¿Y de qué habla? De otras Bueno, si cosas. me encuentro Le con puedo- alguien, hablaré sobre las necesidades de defensa, hablaré sobre el desastre que tienen en materia de financiamiento. Otras cosas. de Oye, en materia de seguridad, de usted ha otras dicho que las personas debidamente entrenadas podrían portar armas en la calle. Sí, es lo que sucede con policías de investigaciones, carabineros. O un Hoy civil. día. O un civil entrenado. Un civil que hubiese cubierto un entrenamiento suficiente, sí. ¿A usted le gustaría portar armas? ¿A usted? No lo sé, ¿Cómo no lo sabe? Si No lo dice, sé. si dice todo esto, ¿cómo no ha pensado en sí mismo? porque una cosa es lo que legalmente nosotros podríamos abrir como una oportunidad para aquellas personas que efectivamente cumplan con ciertos requisitos, y otra cosa es si yo estaría dispuesto a cumplir con esos requisitos, ¿No lo ha pensado? como por ejemplo los cursos, ¿No lo ha pensado? de hacer, ¿Usted de no lo ha cumplir pensado? eso. ¿No lo ha pensado? Bueno, evidentemente que uno se siente muy inseguro hoy en día. Sí, mire, si yo pensando que tengo una hija chica, a la cual en algún momento tendría que enseñarle el protocolo para sacarse el cinturón de seguridad si me hacen una encerrona, ¿ya? Evidentemente que uno considera o piensa respecto a la posibilidad de poder defenderse a sí mismo y su familia. Ahora, estar yo armado en la calle, yo creo que yo personalmente no tomaría esa opción. Pero eso no se lo vetaría a personas con entrenamiento y a personas que efectivamente tengan la posibilidad de ser un aporte para la seguridad ciudadana. Ya, pero cualquier persona entonces, No cualquier persona. cualquier lo dije. persona entrenada que vaya a un entrenamiento podría portar armas según su No criterio. cualquier entrenamiento, pero bueno. No, un entrenamiento psicológico, Test de psicológico, armas, etcétera. sí, podría. Exactamente. Sí, ¿por qué no? Lo tenemos hoy en día. Lo que pasa es que están uniformados o son PDI. Sí, pero un civil no puede hacer eso hoy día. También, cuando, por ejemplo, carabineros Sí, o pero oficiales se retiran, Sí, sobre claro, todo pero me oficiales superiores. refiero a un civil. ¿Usted cerraría la frontera siendo presidente? ¿Qué es lo que entiende por cerrar la frontera? Que no Sí. pase nada de... No, con Argentina, con Perú no deberíamos tener mayores problemas de continuar teniendo libre tránsito. Con Bolivia, efectivamente, y debido a la pésima actitud que tiene dicho país con nuestro país, respecto a la recepción de ciudadanos que pasan por su territorio hacia el nuestro, y por lo demás, porque se comportan como un estado paria, sí, probablemente. Se ha dicho que es casi imposible controlar la frontera porque hay una enorme cantidad de pasos es lo que se ha dicho. ¿Usted denunciaría el tratado que prohíbe las minas personales? Um, es una opción, pero yo no soy partidario de controlar la frontera necesariamente con minas. ¿Pero la tiene como opción? No, mire, lo que pasa es lo siguiente. A ver, seamos una vez serios, ¿ya? Minar el Norte tenía una razón para el año 78, porque estuvimos casi en guerra con Perú y porque la ofensiva probablemente iba a ser con blindados. Uno de los grandes problemas que tuvimos con los campos minados es que venía el invierno boliviano y se llevaba las minas y las repartía por cualquier parte. Y eso significó que muchos ciudadanos nuestros fallecieron por accidentes y cosas que no eran necesarias. ¿Y por qué no se mantuvieron los lugares también? Aparte. Sí. Ok, ese es un punto. Segundo punto, ¿podemos controlar la frontera? Sí la podemos controlar. La podemos controlar con elementos técnicos, la podemos controlar con grupos de reacción. No son tantos los pasos para pasar hacia Chile, Si esto es tan fácil, ¿por qué no lo han hecho? porque yo creo que hay intereses económicos detrás. ¿Cuáles?
por ejemplo, hacia Bolivia, es algo que poca gente sabe, pero hacia Bolivia pasan miles de millones de dólares de contrabando Ya, todos pero los años. ¿quiénes tienen ese No lo interés sé, económico? si eso es un tema que tenemos que investigar. Y tenemos que investigar también por qué, por ejemplo, no tenemos escáneres en todos los puertos. ¿Ya? Y tenemos que investigar por qué existe entonces Pero ha esta... gobernado 2 veces la derecha, esa ¿Qué derecha. derecha? Chile Ah, Vamos. bueno, es que no había notado que fuese muy de derecha su gobierno, pero bueno, no lo noté en su ¿Ellos son momento. responsables también de todo esto? Sí, evidentemente. Ahora le voy a decir una cosa. Sí. Yo conversé con personas que estuvieron muy cercanas dentro de lo que fue el Servicio Nacional de Migraciones durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y así como hubo voluntad para cerrar o para controlar la frontera con Arica, no la hubo nunca para controlar la frontera con Bolivia. ¿Por qué? No lo sé. Pero no hubo voluntad. Y no hubo voluntad en el gobierno de Bachelet, no hubo voluntad en el gobierno de Piñera y no hubo voluntad en el A gobierno de propósito Boric. de voluntades, usted es presidente, se produce el estallido. Mm, Mejor no. ¿Qué habría hecho? En materia de seguridad, pues. Habría impuesto la ley ¿Cómo? con toda la fuerza que fuese necesaria. ¿Disparando? Ah, no sé si utilizar la violencia letal hubiese sido necesario, no creo. Pero sí le voy a decir una A cosa. ver, había más gente que policías, Sí, había más gente que militares, sí. entonces ¿cómo lo hace? En primer lugar, usted no dispersa simplemente. ¿Ya? En Alemania, no sé si usted ha notado o ha Es que visto. no está a ese nivel en Alemania. No, de hecho, cuando llegaron los policías alemanes a ver lo que estaba pasando aquí, porque supuestamente ellos nos podían dar lecciones, ¿ya? Ellos quedaron completamente anonadados de la capacidad de nuestros carabineros de resistir el golpe de Estado que estábamos Bueno, sobreviviendo. pero ¿qué habría hecho entonces? Eh, ¿Cómo lo hace? Yo habría declarado estado de sitio, sí. Y eso significaba meter preso a quien estuviera en las Ya, pero calles después de cierta hora. ¿cómo los toma presos? Son muchos. Con ¿Les la... dispara? ¿Cómo No, los pues a hace? ver, ¿Les sí. tira redes? Bueno, ese es un tema que si usted lo consulta con Carabineros, usted se dará cuenta de que es posible hacerlo. Y efectivamente teníamos una situación muy, muy delicada en esa materia. Ahora, sí le voy a decir una cosa. Si una persona lanza una bomba Molotov contra un carabinero, está lanzando un arma potencialmente, está usando un arma potencialmente letal. ¿En ese caso Si habría está dado la armado, orden de disparar? no, eso está autorizado por No, ley. pero Habría defendido el derecho de los carabineros de defender su vida. los carabineros no dispararon. No, no lo hicieron. Dispararon otro tipo de armas, perdigones, Y ahora están provocaron presos, lesiones. por eso Pero incluso. ¿usted les habría dado orden de disparar sus armas? Yo les habría dado la garantía de que iba a defender su derecho a proteger su vida y su integridad física. Sí. ¿Esa es la gran falla de Sebastián Piñera? No, la gran falla de Sebastián Piñera es anterior. La gran falla de Sebastián Piñera es la falla del sistema político. La gran falla de Sebastián Piñera, por lo demás, es tener una izquierda que supuestamente era democrática, que dejó caer a un presidente democráticamente electo y se sumó al golpismo. La gran falla de Sebastián Piñera es haber perseguido a los militares y a los uniformados de manera implacable y al momento de necesitarlos no haber contado con su confianza. Esa fue la gran falla de Sebastián Piñera, que creyó que quienes se llenaban la boca permanentemente con la palabra democracia y que lloraban por el golpe de Estado del 11 de septiembre no le iban a hacer a él algo así como fue la revolución de la Chaucha. ¿Usted cree que si Piñera hubiese ordenado disparar, le habrían obedecido? No. O sea, habría habido una rebelión de las Fuerzas Armadas. No, simplemente no le habrían obedecido. Bueno, cuando no obedecen es rebeldía. Bueno, pero el punto es el siguiente. Yo creo que hoy día existe una razón por la cual, por ejemplo, en la Araucanía prácticamente no hay enfrentamientos. Nuestros uniformados no van, no buscan y no desactivan las células de terroristas y violentistas. La última vez que hubo un enfrentamiento, terminaron 3 infantes de marina durante años procesados. Pero cayeron un y perseguidos. 80% los robos de madera. Sí, gracias a la ley de robo de madera que votó en contra de este gobierno. Eso es correcto. Usted dijo que eliminaría funcionarios públicos. Así es. ¿Cuántos? Mire, por lo menos los 100.000 que contrató van en la primera oleada. Ya, la primera. O La sea, primera. usted llega y todos para afuera. Mire, tenemos que hacer una auditoría, no cualquier médico si contratas a un médico, evidentemente que no es lo mismo que si contratas a un funcionario en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Ya, pero 100.000 para afuera. Pero tenemos que empezar por achicar el tamaño del Estado, sin duda. ¿Cuántos más? Porque dice primera oleada y la segunda y la tercera. Vamos viendo. Si usted
suma lo que se integró a ser empleado público desde el 2012-2013, es decir, 12 años atrás, son casi medio millón de funcionarios. Ese medio millón de funcionarios nos está costando entre 10 y 12 mil millones de dólares anuales. Y yo no sé usted, pero yo no reconozco ninguna mejora en los servicios y ninguna mejora en la gestión del Estado. Entonces nosotros tenemos que movernos, no solamente a nivel del Estado central, porque ahí efectivamente es un número, no es el número completo, no son 500.000 solamente en el Estado central, sino que mucho en las municipalidades. Tenemos que movernos a reducir esa carga que se ha transformado en una carga insostenible por el fisco. Usted sabe que esto no lo puede hacer si no hay una reforma legal. Así es. Bueno, sí y no. En primer lugar, yo no reconozco y creo que la idea o el concepto de confianza legítima que se estableció por parte de la Contraloría en su momento o que ha sido recogido por tribunales, creo que no existiendo ese concepto en la norma, ¿de acuerdo? Sino que siendo algo así como... Ya, pero ya está establecido en los tribunales. Pero Ya, mala suerte, pero los tribunales están ¿cómo para mala suerte? no, los tribunales están para cumplir con la ley, no para legislar. Ya, pero ellos Si tienen una si tengo que entrar en un conflicto de poderes con el Poder Judicial para que deje de legislar el Poder Judicial, ¿Qué va a hacer? bueno, tendremos que perseguir las responsabilidades políticas que correspondan. A ver, avancemos. Usted quiere eliminar ministerios. Hay 25 ministerios, usted dice... Debemos llegar a 9, 40 10. subsecretarías y reducirla a 20. ¿Un país minero como Chile no debería tener ministerio de minería? Mire, ¿En nosotros serio? tenemos este es un país que tiene muchísimos, por lo menos unos 7, 8 millones de personas que juegan al computador. ¿Usted cree que deberíamos tener un ministerio para los juegos de computador? No, no creo que necesitemos No hay ministerio de necesariamente. minería. No, a ver. Ministerio de Educación tampoco. Subsecretaría, propone No, usted. lo que nosotros vamos a hacer, y no se olvide por qué estamos en este problema ahora, entre otras cosas, de no poder avanzar económicamente, muchas veces es porque los permisos sectoriales se bloquean los unos a los otros, tiene tantos... Eso ya lo sabemos, sí. Bueno, de acuerdo, pero si usted no es capaz de hacer una política más o menos holística o con una conducción más o menos centralizada de los distintos ámbitos de la economía que conversan los unos con los otros, incluido medio ambiente, entonces evidentemente que la gestión se hace inviable. Se nos está yendo el tiempo y le voy a hacer preguntas rápidas. Ok. Ajuste fiscal, ¿cuánto? Por lo menos 5 puntos del PIB. ¿5 puntos del PIB? 10% del presupuesto, 5 puntos del PIB. Esos son 8.000 millones de dólares y un Más o poco menos. más. Así Y es. un poco más. Así es. ¿No le gustó la reforma previsional a usted? No, no me gusta. ¿Volvería para atrás? Una parte de todas maneras, el crédito de los trabajadores se le devuelve a los trabajadores. O sea, volvería para atrás la reforma prácticamente. El crédito de los trabajadores, los trabajadores no tienen la obligación de entregarle o prestarle plata al Estado, a los políticos. ¿Haría una reforma laboral? Sí. ¿Cuál? Ahí sí que me quiere una respuesta corta. Corta. Bueno, tenemos que flexibilizar los contratos y... ¿Despidos? ¿Eso flexibilizan? No, no solamente el tema del despido. Indemnización a todo evento, de la mano de lo que sea una cuenta de capital de ahorro para la indemnización sin límite de años. A eso le sumamos entonces la flexibilización de los contratos para llegar a un sistema como el que tenemos como el que yo conocí en Austria, por lo menos, donde podías contratarte por 8, 14, 16 horas, cosas por el estilo, y cotizar y estar dentro del sistema. ¿Usted cree que el Poder Judicial está politizado? Yo que estoy absolutamente Ya, cierto. ¿Qué haría con el Poder Judicial? Bueno, empecemos por una idea que la recogí de usted. ¿Qué le parece si vemos el tema de la Academia Judicial? Revisamos la Academia Judicial, revisamos el sistema de ¿Quiere modificar nombramiento. todo eso? Tenemos que sacar a los políticos del sistema ¿Qué de haría con el nombramiento. Ministerio Público? El Ministerio Público tiene que ser sometido a las mismas restricciones o al mismo cambio de sistema de nombramiento que el Poder Judicial, uno, para sacar a los políticos. Segundo, quizás tengamos que cambiar el sistema de persecución penal para devolverle la facultad de investigación a las policías. ¿Renunciaría o retiraría a Chile de la Organización Mundial de la Salud? Sí. ¿A Creo que es quiénes, una mala organización. ¿A quiénes del Partido Republicano de Chile Vamos llamaría si es que gobierna? Deme un par de nombres. A gobernar. Sí, con usted. Chuta, ahí sí que me agarró. ¿Y quiero una respuesta rápida? Me imagino que los tiene aquí, pues, si está preparándose para gobernar. Pues. Sí, pero, momento, yo estoy trabajando con mis propios equipos. No estoy necesariamente contando con los equipos de la competencia. Pasemos entonces. Gracias. ¿Eliminaría la dieta de los expresidentes? Sí. ¿Cuál es el monto del salario mínimo que considera correcto? El monto del salario mínimo
A ver, ¿qué es correcto? No es algo que determine yo. No, Lo que es pero correcto, ¿cuánto estima usted? lo que sucede es que si yo determino un salario mínimo que no sea capaz de ser absorbido por la economía, lo que hago es generar desempleo. Entonces el salario mínimo se transforma en cero para millones. Hoy día tenemos casi 1 millón de personas desempleadas y tenemos un 25, dependiendo de la cifra, entre el 25 y el 35% de la población trabajando en la informalidad. Entonces, ¿cuál es nuestro interés? Nuestro interés es que aumenten los salarios. Para eso tenemos que cerrar el ingreso de más mano de obra desde el extranjero. No puede seguir entrando trabajadores ilegales. Y la gente que se encuentra ilegal en Chile los tenemos que echar. Tenemos que generar una Sí, pero situación en la cual la demanda por mano de obra sea mayor que la oferta. Ese es el camino para aumentar los sueldos. Pero el salario mínimo en lo que se ha transformado gracias al desastre económico que generaron los últimos gobiernos ha sido el salario máximo de mucha gente. ¿Johannes ha probado droga? No, ¿Nunca? no, ¿Le han ofrecido? sí. ¿Quiénes? No, esto es años atrás, tienen que ser por lo menos 20 años atrás, me ofrecieron la última vez. ¿Qué exigiría usted en su gobierno en materia de drogas a las autoridades? Bueno, yo creo que no solamente las autoridades, No, pero los que gobiernen con usted. lo mismo que se le exige a un piloto, exámenes de droga regulares, públicos, ¿El que sale positivo para afuera? sí, y tiene que ser como en la FIFA, es decir, que usted lo llega, la unidad, le toca la puerta, y le dice, ¿sabe qué más? Venga conmigo. Si pierde Sí, bien. en la primera vuelta, ¿no es cierto? No pasa a la segunda vuelta. En el improbable, en la Bueno, improbable pero situación todos de los que eso políticos suceda, dicen que van a ganar, pero está ya, bien. Todos dicen lo mismo. ¿Se retira de la política? no me voy a retirar de la... ¿Qué hacen? Voy a seguir revolviendo el gallinero. Revolviendo el gallinero. Así es, desordenando un poco sistema. Voy a seguir tratando de impulsar las ideas que son aquellas que me llevaron ¿Y a si donde Kast estoy. gana y lo llama a su gobierno, se incorporaría? Eso depende mucho ¿De qué? del programa. Pero usted más o menos sabe cuál es el Los programa. programas, no. El tema es siempre para mí, y lo fue con Chile Vamos cuando estábamos hablando sobre el tema de las primarias, ¿ya? Y lo va a hacer en el futuro también, el programa. A mí no me interesa, no me importa quedarme fuera de la política formal, en el sentido de tener que volver a trabajar en el sector privado. Lo he hecho toda mi vida, no tengo ningún problema con eso. Lo que a mí me interesa es que el poder político que obtenga el Partido Nacional Libertario se traduzca efectivamente en políticas que nosotros podamos defender y que consideremos que son buenas para el país. Ya, pero no descarta incorporarse al gobierno a un eventual gobierno de Kast. Yo no descarto en esa materia nada, ¿no? Muchas gracias. Encantado. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la Y a invitación. ustedes muchas gracias.